Hola a todos y bienvenidos un día más a Televisión Digital de Madrid. ¿Qué pasa si hoy os digo que nos trasladamos a la Inglaterra de 1817 o al Boston de 1968? Nada, ¿verdad? De momento no podemos dar saltos en el tiempo, pero vosotros sí lo podréis hacer con el nuevo libro La Sirin. Para saber más un poco tenemos hoy con nosotros a su autora, Laura Blanco Villalba. ¿Qué tal todo? Bienvenida. Gracias, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por venir hoy aquí a presentarnos tu libro. Mira, Laura, como estaba dando un poco el adelanto, son dos ciudades distintas en dos épocas muy diferentes. ¿Qué nos vamos a encontrar entre sus hojas? Pues, como bien dices, tenemos la trama de Inglaterra en 1817, que está ambientada en la Regencia, es un homenaje a Jane Austen. Y también tenemos el hilo temporal de Boston en 1968, porque esta historia es una historia de vampiros y nos la cuentan dos vampiros que pertenecen a una logia masónica en Boston, que tienen un don muy especial, que es que ellos cuando consumen la sangre son capaces de alinearse un poco con la vida de la persona a la que pertenecía y ponen por escrito como el testimonio de su vida con el estilo literario que más le cuadra a esa persona, que en este caso es Jane Austen, porque es la Inglaterra de 1817. Pues justo te iba a preguntar con eso y ya nos has hecho un pequeño adelanto. ¿Por qué estas dos ciudades? ¿Por qué no a lo mejor inspirarlo en España? Pues, en primer lugar, pues el tema inglés por la regencia de Jane Austen. Hay un tipo de sociedad que me hacía mucha gracia meter un vampiro, que es esta sociedad de gente de buena posición en el campo, que están más centrados pues, en los bailes, las cenas, tomar el té. Y era un entorno muy luminoso y me hacía gracia pues, introducir el elemento del vampiro, que es como muy oscuro y empieza a morir gente, pero al mismo tiempo las madres están deseando casar a sus hijas con el vampiro, porque aquí faltan 30 años para que nazca el creador de Drácula y nadie ha oído hablar de lo que es un vampiro. Claro. Vemos un poco pequeño, perdón, un poco esa realidad a lo mejor de lo que es esa época mezclado con la fantasía y actualmente vemos muchas historias tanto en la tele como en novelas de vampiros, pero casi todas están un poco inspiradas en lo que es en la actualidad y ninguna se Sí, basa en esa época de la regencia. ¿Por qué te sí. gusta a ti esta época? ¿Por qué? Pues por esto que te comentaba, de esas tensiones de que llega un nuevo vecino, así apuesto, misterioso, forradísimo, y las madres tienen ganas de casar a sus hijas con él, pero el lector sabe que no le convienen porque está muriendo gente. Entonces, me parecía que se prestaba una serie de situaciones muy divertidas para poder escribir la historia. Y aunque empieza así tranquilo y entre tés y reuniones sociales, la cosa se va caldeando cuando el vampiro ya ha ido extendiendo sus garras en el vecindario. Vemos, antes nos explicabas también esa fantasía, ¿no? Eso que cuando los vampiros toman la sangre se alinean un poco con la vida de la persona. ¿Qué te ha inspirado para escribir una novela de vampiros? Pues la verdad es que de siempre me ha gustado mucho leer fantasía y me gusta mucho Anne Rice, por ejemplo, con su entrevista con el vampiro, el estate del vampiro, tiene un montón de libros maravillosos de vampiros. Y la verdad es que esta mezcla me parecía divertida porque Jane Austen está muy alejado de los vampiros, ¿no? Es un clásico al que le tenemos mucho respeto y bueno, pues esta combinación me parecía que daba juego. ¿Crees que estas historias que te han gustado tanto han podido influenciar un poco en lo que has escrito ahora? Sí, sí, mucho. Estos ambientes góticos y oscuros de Anne Rice o también de juegos narrativos como Vampiro la Mascarada, que me gusta mucho, de juegos de mesa y de juegos de rol, pues sin duda son una influencia muy grande en esta historia, porque aunque empieza, como te decía, muy luminoso, se va tiñendo de oscuridad a medida que se van desvelando una serie de cosas y al final es una novela gótica. Laura, veo que traes aquí tu Sí, libro para verlo, enséñalo si quieres a nuestros sí. espectadores para que vean la Mira portada. ahí. Bueno, y quería preguntarte un poco pues, sobre el título. ¿Por qué la Sirin? ¿Qué significa? Pues muy buena pregunta, Carlos. La Sirin es una criatura mitológica de las leyendas rusas. Es una criatura mitad ave y mitad mujer, como originalmente las sirenas de la Sí. mitología griega. Y se dice en el folclore que es un ave capaz de generar la alegría más pura con su canto.
y que es muy esquiva encontrarla como la felicidad humana. Y quien lleva el nombre de la Sirin, voy a enseñar la portada otra Vale, vez sí, porque perfecto. tiene aquí... la Sirin es en realidad, bueno, aquí vemos en el centro a Mary Benedict, que es la Sí. protagonista del hilo temporal de la regencia, pero si os fijáis bien, aquí se ve el rostro de una persona que es la Sirin, que es la vampira que en Boston comienza esta historia porque lo que hace es denunciar en la logia masónica donde ella está, que la forman todos los vampiros de la ciudad, denuncia al vampiro que la creó. Y ese es el motivo por el que estos dos vampiros que te comentaba que leen la sangre se ponen a poner por escrito su testimonio, porque están haciendo una especie de peritaje. Va a ser una prueba judicial en un juicio que al final hay al final de la historia. Yo no sé a nuestros espectadores, pero a mí me estás dejando ya mucho con las ganas de leerlo. Qué Ahora bien. quería preguntarte también un poco por la portada. Veo el diseño que está muy bien pensado. ¿Cómo ha sido? Pues la verdad es que Valhalla Ediciones, que es la editorial que ha apostado por esta historia, ha sido en todo momento muy abierta con el proceso creativo y me preguntaron ¿qué colores crees tú que le pegarían más a esta historia? Y yo tenía muy claro que tenían que ser rojo y negro porque es una historia gótica. Y esta idea del perfil de uno de los personajes es en realidad un homenaje a Jane Austen, porque todos tenemos en la cabeza como ese busto de ella que se ha convertido casi en una marca. Y trabajando un poco sobre eso en el concepto creativo, pues la ilustradora, que es Senia Suñé, tuvo esta genialidad de incorporarlo como si fuera un trazo de sangre a través del cual vemos al otro personaje. Ahora sabemos muchas cosas sobre vampiros, como por ejemplo que huyen un poco al ajo, se Sí. matan con estacas de madera. ¿Vamos a encontrar a lo Sí. mejor esas cosas en tu libro? Sí, algunas sí y otras otras no. Y de hecho es muy bonito ir viendo cómo los personajes que no conocen nada de los vampiros por la época en la que están van investigando en leyendas antiguas y en folclore, porque ya había algunas cosas publicadas, ya eran los albores de la literatura gótica, y van descubriendo cuáles de esas cosas les funcionan y cuáles no, que no todas les funcionan. Si tuvieras que lanzar un mensaje ahora a nuestros espectadores para que lean el libro, ¿qué les dirías? Uy, pues no sé. Que me he divertido mucho escribiéndolo y que ojalá que ellos se diviertan también leyéndolo. Leyéndolo, seguramente. ¿Tienes pensado continuar la historia, a lo mejor una segunda parte, o escribir más sobre fantasía? Pues sí, la verdad es que he creado un mundo con una serie de familias vampíricas que tienen unas tensiones políticas entre ellos que da juego para más libros. Pero bueno, quizás es un poco pronto para decirlo. Bueno, a lo mejor en un futuro hasta lo vemos en la gran pantalla, que nunca Ojalá, se sabe. ojalá, si nos está viendo algún productor, que me llame. Que nos digan algo. Bueno, y hasta ahora, como solo está el libro, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos comprar? Pues en cualquier librería lo pueden encargar, Casa del Libro, FNAC, en Amazon también y en la web de la editorial. Laura, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con A nosotros ti. y dejamos de viajar por estas épocas y volvemos al 2023 para seguir hablando de cultura. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por enseñarnos tu libro y saber un poquito más de ti. También muchas gracias a todos nuestros espectadores y espectadoras por vernos una vez más. Seguiremos viajando por la cultura aquí, en Televisión Digital de Madrid.